Todo este proceso de cambio ha costado sangre a sectores más marginados, más humillados, más abandonados, más despreciados, odiados. Han dicho que había 18 asambleas constituyentes derivadas, que ha cambiado nada. Y tener razón los movimientos sociales apostar por una asamblea constituyente originaria, es plenipotenciaria, con poderes para que cambie. Para eso hemos apostado, para eso y del otro. Estamos presentes acá. Hay que coordinar, hay que informar, hay que articular con la sociedad civil de nuestro país en cada departamento. Los mineros sentimos porque realmente este país ha sido saqueado por Podemos, por los grandes latifundistas. Eso es el país. Queremos reconstruir Bolivia y eso estamos haciendo. Levanten la mano por el sí. Ha sido un proceso tan difícil para nosotros. Y en esta oportunidad estamos con dos representantes de estas 12 organizaciones de Chile que visitaron nuestro país. Estamos con Viviana Abud, un placer tenerla en esta oportunidad. Viviana, ¿a qué sector representa de Chile? Yo represento al sector de los subcontratistas de la gran minería del cobre de Codelco, el sindicato Citeco. Y también estamos con Luis Vega. Luis, un placer tenerte en esta oportunidad. ¿A qué sector representas? Hola, buenos días. Y bueno, yo represento a las Casas Bolívar de Chile, que son una articulación político-social que trabaja fundamentalmente el tema de la integración latinoamericana. Hay un elemento importante que quisiera que veamos el siguiente material y después ya empecemos a entrar en diálogo con todos ustedes. Que representa intereses económicos y por lo tanto reforzar esta comisión tiene único y exclusivo objetivo de no acceder a la demanda marítima, de no acceder a sentarse a conversar y por lo tanto nosotros la tarea que estamos haciendo es exigirle al gobierno de Chile de que se sienta a conversar con Bolivia, que se sienta a conversar con el gobierno del presidente Evo Morales y de los movimientos sociales para avanzar en la solución de la demanda marítima. Y si no es así, nosotros seguiremos brigando desde los movimientos sociales en esa idea. Bueno, para nosotros el tema de la demanda marítima tiene que ver con corregir una injusticia histórica. Ya Allende lo dijo en su tiempo, en el gobierno de Allende, y Allende hablaba de esta injusticia histórica que teníamos que corregir. Lamentablemente el gobierno de Salvador Allende fue un gobierno de un periodo corto, de un periodo que producto a lo que fue el golpe de Estado. Nosotros en Chile existía un sentimiento en pequeños sectores de la idea de esta demanda marítima, eran muy pocos. Chile es un país chauvinista. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con este encuentro del Caupolicán, con los encuentros de pueblo a pueblo? Hemos hecho, y es un dato importantísimo para nosotros, que movimientos sociales reales, que los que hoy día están presentes acá, más otros que no han venido a Bolivia, asuman esta demanda marítima en el marco de la integración y la unidad de los pueblos. Ese yo creo que es lo más relevante en torno a la demanda marítima y estamos aquí para apoyar esa demanda, pero además también para avanzar en el marco de la integración. Pensamos que sin integración esa demanda también es débil, y está circunscrita a conversar solamente con los gobiernos, que son gobiernos neoliberales que no tienen ninguna intención de resolver el tema ni avanzar. Evidencio en esta conferencia de prensa que ustedes brindaron el pasado fin de semana con dos organizaciones bastante grandes de Bolivia. Hablamos de la Central Obrera Boliviana y de la CSUCB. Encuentro tres elementos. El elemento que tiene que ver con la integración latinoamericana, una necesidad de remontar el tema marítimo entre ambos países, y el otro elemento importante tiene que ver con el tema
de cómo llevan adelante un proceso constituyente desde las bases en Chile. Entiendo que esta es la preocupación, por lo menos el núcleo del encuentro con las organizaciones sociales de Bolivia. Sí, esas son parte de las temáticas que hemos abordado durante estos 3 días, y para nosotros es tremendamente importante recoger también la experiencia que ustedes han tenido en el tema de la Asamblea Constituyente. Tenemos que decir al respecto que en Chile el gobierno de Bachelet no está planteando una Asamblea Constituyente, le tiene el nombre de Asamblea Constituyente, y lo que se está planteando es una reforma. Por lo tanto, nosotros, los movimientos sociales de Chile, los que estamos aquí presentes, estamos pensando en una Asamblea Constituyente desde las bases sociales, desde todos los sectores, y por lo tanto el tema de la integración latinoamericana, el tema de la unidad de los pueblos, y en especial la demanda marítima, también tiene que ver con que nosotros tengamos en Chile un gobierno popular, un gobierno que dé satisfacción a las demandas sociales, que hasta el día de hoy no lo tenemos. ¿Por qué es importante llevar adelante un proceso constituyente, particularmente como demanda de los trabajadores del cobre, que demandan un tema de la nacionalización de los recursos naturales para Chile? Sí, a ver, el sector de los trabajadores, los gobiernos que han pasado desde esta pseudo-democracia que nos prometieron que iba a llegar una vez terminada la dictadura, tienen una gran deuda con el sector de los trabajadores, no solamente con los subcontratistas o con los mineros, sino que con todas las áreas de los trabajadores de nuestro país. Y si bien el sector de la minería es un sector estratégico, nosotros pedimos e instalamos la consigna de renacionalización del cobre, porque a través de eso nosotros podemos cubrir las mayores demandas que tenemos nosotros como pueblo, que es la educación gratuita y de calidad, que hace ya un par de años los estudiantes nos demostraron con fuerza que salieron a las calles a exigirlo como corresponde, además la oportunidad de viviendas dignas como corresponde y que no sea un privilegio, y salud también, que es un gran problema en nuestro país. Hay un elemento importante. ¿Qué experiencias recogen de Bolivia con relación a ello? Por lo menos hasta no hace mucho, gran parte de nuestros recursos naturales estaban en manos de empresas transnacionales. Hoy la figura es completamente distinta, inclusive en los ingresos de los porcentajes que tiene que ver con las ganancias. Bolivia, por lo menos, tiene réditos de más del 50% de ingresos. Es que eso es lo importante. Nosotros, al nacionalizar nuestros recursos, nuestra economía crece. Y lo más importante, además de nacionalizar, porque esa no es solo la tarea de nacionalizar nuestros recursos, sino que además pensar en la parte de la industrialización. O sea, estos dos elementos tienen que ir de la mano, el nacionalizar e industrializar. Nosotros, en el caso de, al exigir la renacionalización del cobre, también tenemos que instaurar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que exigir que en Chile se refine y sea la fundición de esta materia prima, y no que se exporte como materia prima y después tener que comprar a China el cable, las tuberías. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos permitiría generar más fuentes de trabajo y poder mejorar una economía, no para un gobierno ni un grupo de empresarios, sino que para el pueblo. Con esto, ya cerrando esta idea, podríamos decir que no necesariamente Chile, como hay una representación a nivel de Latinoamérica, piensan que es la Suiza de Latinoamérica. No, porque fundamentalmente el problema fundamental de Chile tiene que ver con la falta de derechos, del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Todos esos derechos están en el marco del mercado. Si tú tienes dinero, puedes acceder a la salud, a la educación de calidad, si es que tienes recursos. Y por lo tanto, no es la Suiza, es la Suiza como un sector, para los grupos que gobiernan, para los grupos económicos, para esta oligarquía burocrática que han sido los gobiernos de la concertación, hoy día llamado nueva mayoría. Ellos son un sector que gobiernan para sí mismos, y por lo tanto, para ellos es la Suiza, para los amplios sectores de la población, y lo que estamos representados acá en las organizaciones sociales no es eso. En la conferencia de prensa también registramos la intervención de Danilo Rojas, y él nos decía lo siguiente. Nosotros estamos escépticos con respecto a una salida formal de diálogo para poner este tema en particular. Después de la dictadura de Pinochet, todos los gobiernos que han existido, todos, sin ninguna excepción, neoliberales, no hay una voluntad política para dar una respuesta, conversaciones serias, formales y oficiales de salida al mar para Bolivia con soberanía y en dignidad. Nosotros creemos que no es un problema de cota más, cota menos, paralelo más, paralelo menos. Eso es un problema técnico, pero el problema de fondo es un problema político, y los problemas políticos tienen que ver con voluntades políticas. Y por lo tanto, hoy día nosotros consideramos que aquí
hay un camino de Bolivia, pero no así el mismo camino a nivel de Chile. Por eso nosotros nos atrevimos, propusimos y llegamos a la conclusión de que si no nos organizamos, todos los movimientos sociales, culturales, políticos, que no tienen nada que ver con los movimientos, los gobiernos neoliberales de hoy en día, grandes logros no se van a hacer. Una muestra de eso, como los compañeros ya te han dicho, y los eslogans, el encuentro por la unidad de los pueblos en el Teatro Capoliar, que es el culmine o el comienzo tal vez de un proceso que nosotros queremos llevar adelante en plenitud. Primero que nada, diciéndole al pueblo boliviano que nosotros, las organizaciones sociales de Chile, queremos conversar con nuestros hermanos bolivianos de igual a igual, indistintamente de los gobiernos, para tener un tema que no fue ni culpa de los bolivianos, ni de los peruanos, ni de los chilenos. Es un tema. La guerra del Pacífico fue una guerra impuesta por los intereses extranjeros, los intereses británicos. Por lo tanto, hoy día cualquier cosa, al calor de los años y los acontecimientos, creemos que amerita, por un problema político, cultural, de hermandad, inclusive, como decía el compañero Morales, de negocios para abrir Bolivia al mundo, de una demanda justa, Mar para Bolivia. En la nota veíamos que Danilo Rojas, representante también de la Casa Bolívar en Chile, nos ve con mucho optimismo la predisposición por parte de la parte estatal, popular, de llevar adelante un diálogo que tenga que ver con la recuperación de la confianza en el tema marítimo. ¿Ustedes sienten también esta sensación que tendrá que ser por la diplomacia de los pueblos o tal vez conversando con organizaciones sociales desde donde emerja realmente el encuentro y podamos remontar este dolor centenario? Bueno, lo que hay que decir es que este gobierno ha creado una comisión asesora donde está lo más rancio de la oligarquía y de los grupos económicos, y en ese sentido, si da esa señal la presidenta Bachelet de poner en esa comisión asesora a sectores reaccionarios, a sectores de derecha, indudablemente que el objetivo de ella es hacer contención y no avanzar hacia lo que es sentarse a conversar con Bolivia para poder buscarle una solución al tema marítimo. Por lo tanto, el papel que realizamos nosotros a través de lo que es el trabajo de la integración latinoamericana, esta mirada que tenemos en el alba de los pueblos, tiene que ver también con la demanda marítima. Pensamos que están ligados, que no son dos cosas que van unidas, pero hoy día el gobierno neoliberal que tenemos no avanzar en ese tema, y yo creo incluso tiene otras preocupaciones que va a tener que afrontar un movimiento social que va a exigir las demandas, que incluso ellos tomaron escrito en su programa, donde ellos plantean educación gratuita, pero uno empieza a ver el programa y no hay educación gratuita. Entonces, en esa perspectiva es un escenario complejo para poder avanzar en el tema de la demanda marítima desde este gobierno, y el camino que estamos realizando nosotros tiene que ver con la diplomacia de los pueblos, de pueblo a pueblo, y es en ese marco que nosotros vamos a exigir al gobierno de Bachelet o a otros gobiernos que se sientan a conversar con el gobierno boliviano. Y para Viviana, ¿cuál es la impresión que tiene con relación al tema marítimo, dada cuenta que gran parte de lo que ustedes hoy ven como territorio propio, en alguna medida fue impuesto con el Tratado de 1904, y recordemos muy bien que el Tratado de 1904 tiene que ver precisamente con el uso de la fuerza, la guerra. En un siglo XXI podríamos seguir pensando que podemos adjudicarnos derechos a partir del uso de la fuerza. Mira, a ver, nosotros tenemos que tener bien en claro, y es nuestro mayor desafío como organizaciones sociales, que nuestro país, y lo he dicho reiteradas veces en estos días que hemos estado acá, nos tienen bajo un patriotismo engañado. A nosotros, cada vez que a través de los medios de comunicación allá en Chile, que sabemos que son de los grandes empresarios del gobierno, por lo tanto nos tienen en esta nube y en esta gran mentira, que solamente es lo que ellos nos quieren mostrar, nos hacen creer y nos ponen en un conflicto con el pueblo de Bolivia, ¿ya? A través de este patriotismo, de no, ¿por qué tenemos que cederle mar a Bolivia si nosotros lo ganamos, y lo ganamos a través de la guerra? ¿Por qué ese mar nos pertenece a los chilenos? Y esa es la mayor mentira que hoy en día la gran mayoría de nuestro pueblo no lo sabe, que nuestro mar le pertenece a 7 familias, de los empresarios más grandes de nuestro país. Entonces, si ese mar ya no nos pertenece, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué guerra vamos a ir? La guerra no es con los hermanos bolivianos, si es que como así lo quieren plantear. La guerra es contra el empresario, la guerra es contra este gobierno,
este gobierno y el anterior gobierno y los gobiernos que han existido, reitero, desde después de la dictadura. Contra ellos es con quien nosotros tenemos que imponer esa guerra. ¿Por qué? Porque a nosotros, a los mismos chilenos, se nos quitó el mar, se nos quitó uno de nuestros mayores recursos. Lo mismo el cobre. Y así nos están quitando cada vez más tenemos menos recursos en nuestro país, tenemos menos que defender. Entonces, y lo vimos en lo que pasó con Perú, el resultado de La Haya, esas 80 millas que los medios de comunicación se encargaron de hacer ver que prácticamente nos quitaron, y veíamos declaraciones de gente, sobre todo en Arica, sumamente enojada, dispuesta hasta a hablar de una guerra, que no, que por qué, y de qué. Eso habla de la ignorancia de nuestro pueblo, de la tarea que tenemos que hacer como movimiento social, porque esas 80 millas a nosotros no nos influyen nada. Ahí los que perdieron son los empresarios. Ni siquiera, porque los pescadores, que por último podrían haber sido los beneficiados o los que podrían haber perdido, no, si ellos ya no tienen nada que pescar, ya no tienen peces. ¿Por qué? Porque estas empresas transnacionales, porque estos grandes empresarios que tienen sus grandes barcos, explotan de una manera pero que es inaceptable, dejando nuestros recursos, nuestro mar pelado. Entonces, lo mismo pasa con la situación de Bolivia. O sea, nosotros en ese sentido tenemos que primero formar, comunicar a nuestros compatriotas que nosotros ese mar ya no nos pertenece. Y si nosotros quisiéramos recuperar, con quien tenemos que pelear es con el gobierno que esté de turno y con los empresarios. Y después formar a la unidad como continente, como región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la mirada puesta. Acá en Latinoamérica se están instalando bases militares. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico. De aquí a unos 30 años, solamente América Latina va a ser el único continente que va a contar con todos los recursos naturales para poder sobrevivir. Y eso no va a ser para compartirlo ni con el pueblo boliviano, ni con los argentinos, ni con el pueblo chileno, ni con ninguno de los países que pertenecemos a esta gran región. Va a ser solamente para el imperio y sus aliados. Hay un elemento importante, quizá tendremos que pensar la historia ya a partir del 11 de marzo, que es un punto de inflexión bastante interesante con relación a las diferentes manifestaciones que ha vivido el pueblo chileno con relación a la solidaridad de soberanía para mar con Bolivia. El derecho inalienable de Bolivia y esperamos que efectivamente se cumpla. ¡Mar para Bolivia! Por supuesto, los pueblos, mi experiencia, estar sometido a muchos pueblos para atender la demanda que nuestros pueblos. Esas experiencias queremos compartir no solamente con la presidenta de Chile, con todos. Nosotros hemos seguido luchando por el derecho inalienable de Bolivia y esperamos que efectivamente se cumpla. Lamentablemente hemos visto lo mismo, como en los 4 años el primer gobierno de Bachelet se pusieron los 13 puntos, se habló del tema, pero simplemente se fue postergando y nunca se concretó. Y luego en los 4 años del presidente Piñera simplemente se olvidaron. Hacemos un compromiso con nuestros hermanos bolivianos, como chilenos, pero por sobre todo como latinoamericanos. Haremos todo lo posible y hasta lo imposible para que Bolivia logre al fin una salida marítima justa y soberana. Una salida marítima para Bolivia es un hecho de justicia, de integración y reciprocidad entre pueblos que comparten una misma historia, que son parte de una misma tierra, pues sabemos que han sido otros, extranjeros y capitalistas, los que han puesto las fronteras y límites en esta tierra. Compañero Evo Morales, compartimos los dolores de su tierra y solo podemos decir con fuerza y convicción, con rebeldía y dignidad, mar para Bolivia. ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! Compañeras y compañeros, recordábamos el 11 de marzo de 2014, Teatro Caupolicán, Chile. Allá se decía una consigna bastante importante: una salida libre y soberana de mar para Bolivia. ¿Cómo remontamos un siglo XXI superando lo que decía Viviana, estos chauvinismos y estos patrioterismos que en alguna medida han hecho mucho daño a los pueblos de Latinoamérica y particularmente a Bolivia y Chile? Bueno, yo creo que la forma de superarlo es trabajando harto por el tema de la integración. Lo que fue el 11 de marzo en el Caupolicán es un punto de inflexión en nuestro trabajo. Hay un antes y un después. El antes significa con
una serie de pequeños encuentros que realizamos con compañeros de Bolivia y de Chile, que se tradujo en lo que fue el Caupolicán, que se tradujo en 5.000 chilenos, más de 50 organizaciones sociales y políticas que adhirieron a esta demanda de Mar para Bolivia y lo que viene ahora para adelante. Esto es sumamente importante. A un mes de lo que fue el encuentro en el Caupolicán, estamos haciendo un encuentro en Bolivia. Eso significa trabajo, significa trabajar realmente por la integración, y nosotros nos vamos, las organizaciones sociales que venimos aquí hoy día, nos vamos con una mochila de conocimiento y de experiencia que nos va a servir bastante para nuestro trabajo allá en Chile, y al revés de acá del pueblo boliviano, que tengan la certeza que aquí hay un grupo de chilenos, de latinoamericanos, que trabajan por la integración y que estamos trabajando por Mar para Bolivia con soberanía y justicia que nos diferencia de otros. En este siglo XXI yo creo que es lo más importante, como bien lo decían antes, nosotros tenemos que unirnos, tenemos que lograr esta integración. Yo he tenido la posibilidad en mi cargo de visitar otros países, y nuestras demandas, nuestras carencias son las mismas, nuestras reivindicaciones son las mismas, independiente de si somos chilenos, bolivianos, de la nacionalidad que seamos. Nosotros tenemos que entender que a nosotros nos impusieron fronteras y límites, pero el pueblo, en este caso, el trabajo que estamos haciendo estas organizaciones sociales, y que también sé que lo están haciendo en Bolivia y lo están haciendo en muchos países, como les digo, que he tenido la posibilidad de conocer, tenemos que tener esa fuerza para sobrepasar lo que los distintos gobiernos y empresarios nos han impuesto de estas fronteras. Nosotros tenemos que ser una única y gran región. Tenemos los recursos naturales, tenemos una mano de obra impresionante, tenemos grandes hombres y mujeres de la historia. Tenemos a Martí, tenemos Bolívar, tenemos Neruda, en el caso de nuestro país, la Gabriela Mistral, y así tantos otros que llega a dar cosas no poder nombrarlos porque cada uno aportó. Entonces, hoy en día somos nosotros los llamados a volver a tomar las riendas de nuestros pueblos, de nuestra historia, y que no sigan siendo estas empresas transnacionales, que no siga siendo el capitalismo, el imperialismo bajo Estados Unidos, los que siguen denigrándonos y quitándonos lo que nos corresponde, nuestras raíces, como lo que pasa con nuestro pueblo mapuche, lo que ha pasado con las distintas poblaciones indígenas de nuestro país. Tenemos que volver a nuestras raíces, y eso lo tenemos que hacer de la mano de los trabajadores, de la mujer, del poblador, del estudiante. Todos en conjunto tenemos que sacar adelante esta gran región que es Latinoamérica. Tenemos la forma, tenemos los recursos, y lo más importante, somos luchadores por esencia. Por esencia tenemos esa garra de lucha. Tenemos que volver a revivirla. Nosotros en Chile volvimos a despertar gracias a los estudiantes, después de una dictadura que dejó muy dañados a nuestros padres, pero estas nuevas generaciones, los nietos de la generación de la dictadura, nos hicieron despertar, y ese despertar se vio a nivel mundial. Ese ejemplo tenemos que tomarlo, y que sea un despertar a nivel de la región, que sea un despertar latinoamericano. Y Luis, ¿cuáles fueron las determinaciones que asumieron ustedes conjuntamente las organizaciones bolivianas en este último encuentro? Bueno, fundamentalmente seguir trabajando el tema de la integración latinoamericana, seguir trabajando este eje de la diplomacia de los pueblos y de pueblo a pueblo, y Mar para Bolivia con soberanía dentro de otros temas. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlos en esta oportunidad, y entiendo que el Chile profundo está nuevamente presto a caminar por las grandes alamedas. Ha sido un placer tenerlos en esta oportunidad. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Y bien, nos vamos con este último material que tiene que ver también con la participación de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile. Será hasta un nuevo encuentro. La demanda marítima boliviana frente a Chile es un tema que institucionalmente está cerrado. La gran mayoría de la población no está teniendo esta discusión porque existe un cierre institucional a nivel de Estado de que esta discusión no se abre y no se da. Pero los movimientos sociales y los estudiantes también, en la particularidad de los estudiantes que nos hemos estado organizando y movilizando, sí hemos logrado dar avances en reconocer los procesos de transformación de otros pueblos, y en esos procesos de transformación también encontrar la necesidad de la integración entre pueblo y pueblo. Es por eso que desde el movimiento social, desde los movimientos sociales, nosotros impulsamos esa discusión y tomamos posición respecto del Mar para Bolivia. Decimos que nosotros queremos Mar para Bolivia con soberanía, con dignidad, y que esa apertura
tiene que darse a través de la integración de los pueblos.